Bueno, Egunon eta ongi etorri Danori. Buenos días, amigos y amigas, y bienvenidos al comienzo de las jornadas de desarrollo local. Como sabéis, estas jornadas que llevamos años celebrando estaban orientadas sobre todo a cómo impulsar, cómo acompañar al Departamento de Desarrollo Local, que durante tiempo ha tenido sobre todo como función mejorar las competencias, la formación de nuestros desempleados y ver en qué medida también ayudábamos a nuestro entorno empresarial, a nuestras empresas, en claves de suelo industrial o otro tipo de elementos que desde su perspectiva les pudiera mejorar la competitividad y que al ayuntamiento le trasladaban, bueno, pues que le ayudáramos, ¿no? Este enfoque durante algún tiempo, los últimos años, lo estamos reorientando y estamos introduciendo otro tipo de retos que como sociedad y como ayuntamiento tenemos. Y esta semana en particular, quienes hayáis tenido ocasión de leer el programa, pues va a tener 5 materias distintas. En materia de retos que citaba anteriormente como participación ciudadana, que vamos a tratar hoy, y transformación organizacional, son dos de los temas importantísimos y, bueno, luego comentaré los calificativos. Y en materia de empresas tenemos el tema de eficiencia energética e impacto en las empresas, un taller sobre economía circular y un taller tecnológico de chavales o chavalitas de 8 a 12 años que trabajarán y aprenderán jugando programación y desarrollo de videojuegos. Bueno, entrando ya en la materia que hoy vamos a tener ocasión de conocer, que es participación ciudadana, pues bueno, a las 8 de la mañana, como bien me decía Igor, pues parece un poco, no sé, el comienzo de un lunes a las 8 de la mañana y hablar de participación puede parecer, pues qué sé yo, de todo, ¿no? En muchas ocasiones se ve como un tema árido, como un tema complejo, en otras ocasiones se ve también como humo. Es decir, esto suena muy bien, está muy de moda la palabra, pero no es verdad, es mentira. Muchos ciudadanos, empresas, organismos pueden sentir que la participación es algo que con ellos no está sucediendo. Y seguramente muchos además desde la perspectiva de y ya me gustaría, ¿no? Tiene por lo tanto muchas perspectivas en una primera aproximación, pero hoy yo diría que vamos a tener la enorme suerte de contar con Igor Aedo, de quien yo tengo algunas referencias de personas que les interesa esta materia y me han hablado bien, pero cuando he visto un poco su currículum, pues que sepáis que es un magnífico conocedor de esta materia. Por lo menos por el tiempo que lleva. Si lo ha aprovechado, pues seguro que sí, porque lleva un montón de años trabajándolo, tanto como profesor y por lo tanto desde el punto de vista teórico, visitando diferentes lugares del mundo literalmente, que luego nos contará él lo que entienda más relevante, y colaborando también aquí cerquita, a pie de tierra, pues en proyectos de participación en Recalde, en Arrigorriaga, en Urrechu, en Ibarranguelu. Por lo tanto, algo sabe de esto, yo diría que mucho, y es un buen comunicador también, por lo que me han trasladado, así que luego le presentaré un poco más, pero pensar que él nos va a trasladar cosas que a algunos, a mí por lo menos, me interesan mucho y por lo que pienso a muchos de los aquí presentes, ¿no? Yo quería contaros un poco lo que puede ser, por empezar, por abrir el fuego, mi visión, la de Carlos y también la del ayuntamiento, que puede coincidir o no, ¿eh? Porque el ayuntamiento es más que evidente que es algo más que el alcalde. Es una organización compleja, compuesta por muchas personas, que además puede tener o no, además de personas, una visión estratégica y puede tener o no voluntad para que seamos capaces de adaptarnos al cambio y puede tener o no pues interés en que se desarrolle la participación, la transparencia y otra serie de elementos muy relacionados entre sí. Y por lo tanto voy a haceros dos visiones, ¿no? En primer lugar, hablando de mí, yo quiero poner en valor, porque me lo creo y porque además me parece que es importante decirlo. Yo viví la transición y vivir la transición significó participar de los movimientos sociales de mi pueblo, haciendo que sin tener nada que ver con el ayuntamiento, algunos, a través de la asociación de familias, colaboráramos en el diseño de un nuevo Ermua desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de problemáticas de mujer. Recuerdo perfectamente que las manifestaciones más importantes, si alguien las hacía, eran las mujeres de Ermua, ¿no?
he participado del movimiento estudiantil activamente, he vivido en mi juventud con las feministas de Deusto, a las que siempre recordaré y que muchas cosas me enseñaron, y me parece que por lo tanto en esa experiencia vital la participación, la exigencia de participación como ciudadano me pareció siempre un elemento relevantísimo. A mí me parecía que vivir en sociedad tenía que significar que fuera posible que una persona cualquiera pues pudiera expresar sus ideas, sus iniciativas o sus ilusiones a través de diferentes mecanismos. Como alcalde, algunos que me conocéis de hace un rato, porque llevo aquí entre 1 y 2 ratos ya, nunca olvidaré que mi primera presentación como candidato a alcalde a mí me atraía profundamente y lo manifesté y explicité, y algo habrá por ahí escrito, que la participación tenía que ser un elemento básico de una institución local, que el ayuntamiento tenía que ser un espacio abierto, que teníamos que ser capaces de posibilitar a quienes estén ilusionados en el mundo de la cultura, del deporte, de las problemáticas medioambientales, de las de mujer, de la solidaridad. En cualquiera de esos campos teníamos que abrir líneas de trabajo que posibilitaran que las personas pudieran participar en eso que les atrae, que les ilusiona. Quiero decir también que creo que tenemos mucho camino hecho, aunque estamos viviendo en este momento otra serie de variables que hacen que tengamos que reflexionar y repensar en qué consiste la participación. Y digo que tenemos mucho camino hecho porque es verdad y se puede evaluar, y además es necesario poner en valor que lo mucho que han hecho muchos ciudadanos que de forma voluntaria dedicaban y van a seguir dedicando su tiempo a lo que a ellos les interese, que puede ser desde ayudar a los niños que están en las actividades deportivas en los coles, pues hacerlo mejor, como teníamos ocasión de ver recientemente en una exposición que se hacía en la Comisión Informativa del Ayuntamiento, con una perspectiva que era magnífica porque no se limitaba a la actividad en sí, sino hablaban de valores, hablaban de trabajo en equipo, hablaban de respeto entre los chavales. Y yo creo que como ese hay muchísimos colectivos que en el ámbito del deporte, en el ámbito de la mujer, recordaréis que hicimos el primer plan para la igualdad a nivel de Euskadi y fue hecho desde la base, desde la iniciativa de qué vivían o qué querían decir los colectivos que componen el mundo de la mujer en Ermua, o en materia de cooperación o en materia de desarrollo económico, escuchando a las necesidades de las empresas o de los emprendedores. Bueno, pero ahora ¿en qué estamos, no? Yo creo que si algo nos define en el último periodo y lo que estamos viviendo ahora mismo es sobre todo que vivimos en un mundo absolutamente cambiante, con impacto en todos los ámbitos de nuestra actividad como ciudadanos, como responsables políticos e institucionales, como profesionales, porque la globalización ha llegado para quedarse. A pesar de que se discuta sobre Europa se construye con más fronteras o con menos fronteras, la globalización es una realidad que supera incluso las voluntades políticas. A mí me parece que debatir respecto a si tenemos que posibilitar que en el mundo fluyan las personas, las ideas, las mercancías, pues naturalmente tendremos que discutir el cómo. Tendremos que discutir el cómo para evitar el dumping social, para evitar que sea cargándonos el planeta, pero eso no lo para nadie. No lo para nadie, porque las TICs, las ideas, los flujos financieros y las mercancías y tantas cosas más, es decir, la globalización, pues es una realidad que no tiene marcha atrás. A veces a mí me suele hacer recordar los debates que tenían los políticos de hace 150 años cuando la revolución industrial generaba productos como un tractor o como una cosechadora que se cargaba 100 puestos de trabajo. Algunos les dieron fuego. ¿Se puede parar la introducción de la evolución o de la revolución de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de Internet? Yo creo que no. Entonces, globalización, nuevas tecnologías, el envejecimiento de nuestra población, que es una problemática que si no cambiamos el modelo, esto no lo paga nadie. No hay dinero ni para atender a las personas mayores en sus pensiones, ni en las necesidades sanitarias que se multiplican por 10 cuando uno pasa de los 70 y tantos años. Recientemente, hace un tiempo veía los costes de una persona que era pluripatológica, que le llaman. Es decir, una persona que tiene buena edad, tiene mucho peso, tiene colesterol, tensión, dificultades de movilidad, no tiene nada que le mate, pero tiene muchas cosas juntas, ¿no? Pues esas personas cuestan 17.000 euros en Osakidecha y un ciudadano normal 1.500. Si empezamos a tener muchas personas así, además de que nos puedan merecer cariño, aprecio o lo que sea, pues sostener eso y sostener las pensiones, en fin,
El papel de la mujer con su impacto brutal en el mundo del día a día de nuestras casas o en las empresas o en las organizaciones políticas. Es decir, es un elemento también importantísimo. Y sin hablar de la crisis económica con lo que está generando de pobreza o de miedo o de incertidumbres, o la crisis política brutal, la crisis de la democracia literalmente, porque si algo es evidente en todo el mundo, y si no ahí tenemos la semana pasada con trampa a la cabeza, es que algo se está moviendo y la deslegitimación de la política tradicional es un problema gravísimo, y el crecimiento de los populismos, no voy a calificarlo como problema, pero sí como incidencia notable. Es decir, la política también requiere una revisión y cómo funciona la democracia también. Cuento todo esto porque es este el escenario en el que hablamos de incrementar la participación, de incrementar la transparencia, porque si no tuviéramos esta visión global, a mí me parece que no estaríamos atendiendo todas las perspectivas desde las que merece la pena reforzar de forma muy importante la transparencia y la participación. Porque no solo es una oportunidad para mejorar y legitimar la democracia, a mí me parece que es una oportunidad también para cambiar nuestros modelos de gestión de lo público. Con datos concretos, yo en lo que estamos viviendo de mejora de la transparencia, lo que estoy sintiendo, pero de forma constante y profunda, es que ese derecho de los ciudadanos a la transparencia está suponiendo para la administración local un esfuerzo notabilísimo para posibilitarlo en claves de cambiar la organización, introducir nuevas tecnologías, discutir en claves políticas, es decir, el acto voluntarista o de voluntad política de decir vamos a ser más transparentes es una cosa y posibilitarlo es otra. Yo estoy viviendo en diferentes administraciones e instituciones que, por ejemplo, se dice vamos a ser transparentes en materia de contratación. Bueno, se puede decir esto, convertir eso en una realidad en la que uno pueda ver en la página web de forma inmediata el último contrato que se ha firmado en una administración, léase Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco o Gobierno de España o Gobierno Europeo, no es real, no existe, hay poquísimas referencias de esto, ¿no? Pero podríamos hablar de cualquier otra cosa, en vez de contratación, que es un elemento importantísimo, podríamos hablar de cualquier otra materia. Para poder hacerlo, tiene que haber un proceso normalizado, tiene que haber trabajadores que trabajen con las nuevas tecnologías, tiene que haber una organización preparada para ello, y hay muchísimos que no lo están haciendo, que no lo han hecho y que pensaban que era algo opinable o que en todo caso podía ir con algunos y con otros no. Pero hace unos días, hace unos meses, se ha puesto como obligación, a través de una ley que es la 39 y la 40, creo que son del 2016, el que tengamos administración electrónica. Tenemos que atender a una empresa que nos quiere pagar una factura o que quiere iniciar un procedimiento con nosotros a través de la electrónica. Lo dice una ley y es bueno que lo diga, porque muchos ayuntamientos pensaban que, pues yo no sé hacer eso, ya lo haré mañana o no lo haré nunca, porque a mí me parece que eso es opinable, o es una tontería, o no estoy preparado. Bueno, eso hoy es una realidad, pero lo que quiero decir es que creo que es una oportunidad para mejorar. Nos hace más eficaces, nos hace más abiertos, posibilita que la gente que tiene interés en conocernos lo pueda hacer, porque entra en la web y ve todos los detalles que quiera ver. Con la participación exactamente lo mismo, es decir, puede haber voluntad de participación política, pero desde la voluntad a convertirlo en una realidad hay una distancia importante que requiere personas cualificadas, voluntad política, inventar cómo lo hacemos, pactar dentro de la organización como institución y con el conjunto de los grupos políticos, pactar con la ciudadanía. Por lo tanto, yo diría que la participación, la transparencia, que están absolutamente ligadas, son, en mi opinión, muy buenos para la sociedad. Son buenos también porque nos ayudan a cambiar el modelo de gestión de lo público, haciendo que tengamos otro modelo donde hay una gestión compartida, una responsabilidad compartida con la sociedad. Y porque nos obliga a tener un modelo más innovador. Y voy a acabar contando esto y le voy a dar la palabra a él, pero si no lo cuento, me parece que no se percibe el global del porqué, ¿no? A mí me parece que tener un modelo innovador en muchos campos, sin duda es un modelo que legitima la acción de lo público. Las administraciones locales no podemos estar
en una burbuja cuando nuestra sociedad, los ciudadanos que viven con nosotros, nuestros vecinos, amigos, hermanos que trabajan en un taller, viven todos los días todos estos cambios que citaba anteriormente. Nosotros debemos vivirlos también, y debemos vivirlos, y si no nos adaptamos, si no aprendemos a cambiar, debemos sufrirlos. Repito, sufrirlos. No nos podemos permitir el lujo de ser autistas. Esta semana pasada, estando en Málaga, contaba en una intervención mía que creo que el cambio es en realidad motivo de muchas reflexiones, pero una de ellas es que si el cambio es real, podemos vivir como una lógica de un tren que viene a toda velocidad, nos va a atropellar, pero nosotros nos hacemos los tontos, los sordos y miramos para otro lado. Bueno, pues es una forma de vivirlo, pero que Dios les pille confesados a los que tengan esta actitud y a los que no se preparen para el cambio en todas las perspectivas, ¿no? Decía que es una oportunidad, por lo tanto, para cambiar nuestro modelo de trabajo constante, cambiando desde la óptica de la transparencia, cambiando desde la óptica de la participación, porque a través de ello cambiamos un modelo que pretende, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista del Ayuntamiento de Ermua, trabajar 3 ejes de innovación que son absolutamente relevantes, que son la innovación económica, es decir, que en Ermua cambiemos, igual que el resto de las fábricas y de las personas y de los agentes que hacen posible que comamos alubias todos los días, y nos adaptemos a ese cambio, ¿no? Bueno, este edificio, la fibra óptica, muchos otros son aspectos concretos que son las líneas que estamos planteándonos para innovar desde el punto de vista económico, haciendo que tengamos un tejido diversificado, que no dependamos solo de la automoción, o de que tengamos oportunidades para nuestros emprendedores. Pero todo esto, y luego hablaré de la innovación social, no es posible sin que tengamos una organización adaptada, es decir, sin que hagamos un cambio organizacional. El Ayuntamiento tiene que evolucionar de forma importantísima en claves de la propia organización. Nosotros no podemos estar frescos, digamos, o capacitados como las personas de fuera si no tenemos cada uno de los empleados, en la medida de lo posible, el 100%, con visión, con ilusión, con capacidad de trabajar en equipo, abiertos hacia el exterior, con una formación adecuada, porque podríamos encontrarnos, si no evolucionamos, con lo que era y es una parte de nuestra organización. Una organización organizada por departamentos, porque la ley lo decía así: el departamento de secretaría, el de intervención, el de sociocultural. Bueno, todos esos departamentos, conforme a las leyes y al tipo de sociedad que teníamos hace 20 años, eran estancos. Había pocas relaciones entre los departamentos, pocas relaciones entre las personas, y por lo tanto el trabajo en equipo de forma transversal no existía. Y ahora existe un poco, pero tenemos que reforzar ese tipo de dinámicas. Y en muchos sitios sigue sin existir. Hacer posible, por lo tanto, una organización distinta, que introduzca las TICs, que nos haga más eficaces, más abiertos, es algo relevantísimo y necesario, y le llamamos transformación organizacional, y para que eso sea así, solo puede haber de una forma, y es mediante la participación de los trabajadores dentro de nuestra organización. Es más que improbable que seamos capaces de conectar bien con la sociedad si entre nosotros pasamos unos de otros, o no compartimos proyectos, o tenemos dificultades de aprender esas nuevas fórmulas de trabajo, ¿no? Todo este camino, que es, y lo acabo ya, no deja de ser un proceso. Cambiar de un escenario y de un modelo de gestión a otro requiere formación, requiere tiempo, requiere actitudes, requiere ilusión y requiere la participación de todos los de dentro y también de las personas de fuera. Es decir, los procesos de participación, en mi opinión, son imprescindibles, porque si aterrizáramos proyectos concretos, tareas concretas que estamos haciendo en este momento, como por ejemplo el proyecto de Ciudad Educadora. En el proyecto de Ciudad Educadora lo que pretendemos es que el conjunto de quienes tienen algo que decir en materia de educación en Ermua participen en la definición de una estrategia, desde una perspectiva, y es que la ciudad puede ser un espacio donde se atiende a personas diferentes, con diferentes problemáticas en necesidades educativas. Por ejemplo, a los jóvenes que se caen de la educación reglada. Por ejemplo, a los parados
que no reciben formación adecuada a las necesidades de nuestro tejido, y alguien se molesta en escuchar las oportunidades, hablar con el tejido económico y dar formación en esas materias, no en otras. Por ejemplo, haciendo un proyecto en el que los niños participen en el diseño de la ciudad, que es el proyecto que ahora mismo queremos trabajar. Por ejemplo, haciendo que la biblioteca mantenga líneas de trabajo para que la formación constante de los ciudadanos de Ermua sea una realidad en la que la biblioteca también colabora. Por ejemplo, posibilitando que las tablets, con nuevas utilidades para el aprendizaje de las matemáticas, sean utilizadas en los colegios de Ermua el curso que viene, si es posible. Todo ello, ¿qué supone? Supone una estrategia de ciudad educadora, con múltiples agentes, múltiples líneas de trabajo, y que requiere que participen todos. Esto no lo va a escribir un consultor que vamos a llamar y que nos va a poner los deberes a todos los que vivimos en Ermua. Tenemos que hacerlo entre todos. Otro ejemplo concreto, porque podríamos hablar de 7, 8 ejemplos de proyectos en los que diferentes personas del ayuntamiento trabajan en equipo y aprenden, porque no lo sabían, en parte, a hacerlo. Y además de aprender, impulsan un proyecto. Otro podría ser el de Ciudad para la Tercera Edad. Si tenemos una problemática y una visión de que va a haber una necesidad bestial de reorientar, repensar las políticas en materia de tercera edad, las nuevas problemáticas que surgen cuando vemos que vivimos en una sociedad en la que no se nos ha enseñado a hacer deporte, o no se nos ha enseñado que una alimentación adecuada y sana nos puede ayudar muchísimo, sobre todo con ciertas edades, o no tenemos una ciudad adaptada a las dificultades de accesibilidad que pueden tener las personas mayores cuando se van haciendo mayores, o no les hemos enseñado que quizás puedan hacer rehabilitación en su casa mediante una serie de ejercicios a través de una tablet, en vez de tener la otra opción, que es como cerca irse a Mendaro, y los que tienen más dificultades, pues a un pueblo que no me acuerdo cómo se llama, pero que es de la costa, cerca de Barrica, y estos pueblos que están por ahí, ¿cómo es? Había una residencia de la Caja de Ahorros en sus tiempos, a Gorliz, creo que les mandan. La rehabilitación de ciudadanos de Ermua en Gorliz significa en la práctica hora y media de viaje, otra hora y media de vuelta, y luego allí hora y media. O sea, ¿pero qué sentido tiene que articulemos servicios tan elementales como estos, que cada vez van a ser más demandados, si los planteamos a estas distancias? Es decir, tenemos que repensar todo. Y no voy a contar más ejemplos, pero podríamos tener otro tipo de ejemplos. En todos ellos, el trabajar desde una perspectiva transversal, el posibilitar la participación de quienes componen el equipo, que son trabajadores de diferentes departamentos, el ir con actitudes de escucha, el escuchar y trabajar con los ciudadanos que conforman el mundo educativo o el mundo de la tercera edad, son realidades que tenemos que trabajar. Yo creo que no es discutible. ¿Podemos discutir de otros elementos? Seguro. Por ejemplo, las expectativas que queremos crear cuando hablamos de participación. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista político, hay gente que opina, y es más que opinable, pero opina así, que no merece la pena y que no hagamos perder el tiempo a nadie, que todo esto es humo. Y hay otros que piensan al contrario, que tiene más legitimidad una decisión tomada mediante un referéndum, y que además, en la medida de lo posible, es la fórmula buena, la que se debería utilizar constantemente. Y hay otros que piensan que no, que el referéndum puede ser para unas determinadas circunstancias y en otras no. Y hay otros que pensamos que en realidad, además de votar, hay otras formas de participación, y que quizás el referéndum sea una de las formas, una de las herramientas. Pero trabajar el día a día aportando algo más que un clic, es decir, metiendo horas, trabajando en equipo, reflexionando en común, yo creo que es imprescindible, y con eso voy a acabar. A mí me parece que esto no es discutible, que aprender en esta materia y que hacer el camino poco a poco es algo que tenemos que diseñar entre todos, porque no está escrito. Puede estar escrita la teoría, que en la universidad seguro que está escrita, y con mucho detalle. Habrá libros de 100 y de 500 páginas hablando de ello, pero ¿en qué consiste la participación en Ermua? Lo tenemos que escribir quienes estamos en esta sala y unos cuantos más que no están en la sala. No está escrita, pero en mi opinión sí es imprescindible, es un elemento básico para que vivamos de otra forma, un mundo en cambio que requiere repensar muchas políticas y posibilitar que todo aquel que tenga algo que decir, pues tenga un sitio para decir y para escuchar, incluido el señor alcalde y todos los que conformen esos equipos de trabajo. Bueno, que ya me he alargado en exceso,
Pero no sé, ¿cómo andamos con el tiempo? 10:30. Sí, Pasadas. Bueno, voy a presentar a Igor, que nos va a contar cosas, entiendo que más aterrizadas que las mías, quizás, no lo sé. Pero quería deciros que, os adelantaba antes, que Igor trabajaba ya como profesor agregado desde el año 2013, que ha investigado procesos de cambio en el ámbito urbano sobre todo, pero bueno, desde muchas perspectivas. Ha sido director del Máster de Participación y Desarrollo Comunitario. Como os decía, ha participado también en municipios concretos, como Urretxu, Arrigorriaga, Recalde o Ibarranguelu. En su formación era y es licenciado en Sociología Política y además doctor en Ciencias Políticas por la UPV. Ha sido investigador predoctoral y postdoctoral del Gobierno vasco, trabajando en investigación en la Universidad Complutense, la de Burdeos, que por aquí pone Bordeaux, debería ser algo así, ¿no? Y también en Nevada, en Estados Unidos, y actualmente es director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración, además de padre de 2 criaturas, y que opina que la política es el arte de hacer posible lo imposible. Bueno, son aspectos relevantes, además de participar en una asociación que a algunos os sonará, que es Parte Artus, asociación que además de investigar y fomentar la participación, pues impulsa procesos y experiencias concretos para transformar y evolucionar en democracia. Así que sin más, y agradecido por vuestra escucha, os paso con Igor. Bienvenido y gracias por tu presencia.